Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo soy Elena y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a editar los pinceles. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es que si deslizáis hacia la izquierda, pues os podéis hacer estas diferentes opciones. Yo lo que voy a enseñaros, para poder enseñaros a que sepáis cómo funciona cada opción, porque creo que es lo más importante, es que vamos, si queréis lo podéis hacer conmigo y después de esto mi objetivo es que podáis crear y editar el pincel que vosotros queráis. Bien, vamos a duplicar este pincel y que lo tenéis en caligrafía. Y aquí ya sabéis que tenéis todas las opciones, ¿no? Bueno, esta opción es la que menos vamos a mirar porque aquí me dice que si un pincel para cuando vayamos a hacer en 3D, pues si lo queremos hacer metálico o no, pero normalmente yo creo que todos los de este canal dibujamos en 2D. Si queréis algo, pues os puedo hacer un vídeo, pero es muy sencillo, simplemente si vas a pintar en 3D, pues cuando tú pasas se hará más brillante o menos. ¿Veis la diferencia que hay? ¿Veis cómo brilla ahí? Y aquí pues no brilla. Y lo mismo con el metálico, que sea metálico o no. Quizás aquí, bueno, pues al no haber brillo no se nota. Vamos a ponerlo ahí. Y ahí veis también que cambia. Bueno, ya sabéis lo de la lata, que es metalizado o no. No me quiero enrollar en esto porque creo que es lo menos. Aquí podéis crear quién ha creado este pincel en caso de que lo vayáis a compartir, que es importante, pues podéis poner vuestro nombre, incluso podéis firmar y todo lo que queráis, ¿vale? Entonces podéis crear hasta un nuevo punto, es decir, que ahora mismo se guarda esta opción de pincel y si yo lo quiero restaurar, en plan restablecer, pues se me volverá otra vez al inicio. Si empiezo a editar y he dicho, ay, la he liado, tengo que volver a hacer, pues le dais aquí y se restablece, ¿vale? Pero en mi caso, bueno, pues como no he editado todavía nada, no hay nada. Vamos con la primera parte, que es la trayectoria. En este caso yo voy a separar, ¿vale? Muy separado el espaciado para que veáis que, bueno, que esto es simplemente que separa esa parte del pincel. Si queréis pinceles con textura, normalmente a mí me gusta separarlo porque así queda pues con más texturilla. Si queréis que quede perfecto, obviamente ponedlo en línea. Vamos a volver y os voy a ir a uno de mis pinceles, el lápiz 6B, que le pongo un pelinín, incluso hasta máximo 5, para que se marque esa zona de la textura, ¿vale? En mis pinceles yo les suelo poner así, que sé que muchos me preguntáis. También está muy bien este tipo de espaciado, de monolíneas, sobre todo pues cuando queremos hacer estrellas o formas geométricas especiales. Es bastante interesante. Lo mismo con variación, que me varía. Entonces, claro, si yo quiero hacer hojas o pues eso, estrellas o nubes, pues es bastante interesante, ¿vale? Sobre todo cuando es en modo de sello. Y lo mismo con desvanecer, que me desvanece parte sí y parte no, ¿vale? Entonces, bueno, ese me parece bastante bien. Lo voy a poner recto porque si no va a quedar como muy lioso. El slimline o estabilización, ya sabéis que es lo famoso de que vaya perfecto o yo cuando dibujo no quede tan perfecto, ¿vale? Ya sabéis, lo mismo para la presión, si yo aprieto o no, y la cantidad de que se quede estabilizado. Aquí está súper estabilizado, como veis cuando yo se mueve perfectísimo. He de deciros que esto, cuando estáis en un autobús o en tren, subir la cantidad y la estabilización, no al máximo porque si no me va a molestar mucho. Voy a quitar el espaciado en este caso para que veáis la diferencia que hay, cómo me tiembla la mano y cómo si subo ambas cosas ya no se me nota tanto que me tiembla la mano, de hecho tiembla y no se mueve tanto, ¿vale? Lo mismo para el movimiento, que hace que se te queden las formas más geométricas, es decir, que si yo quiero hacer un círculo o algo, se queda como si fuera una línea, no sé cómo explicarlo, como si tengo una cuerda y la voy moviendo, pues esa es un poco la opción. Y con la expresión me hace aquí lo mismo, me lo varía, ¿vale? Pero, a ver, yo sinceramente no cambiaría el filtrado de movimiento, sino que solo variaría un poquito en estas opciones. Sobre todo la estabilización, ya os digo, si estáis en el tren, subidlo un poquito. Voy a volver aquí y voy a borrar
y voy a separarlo para que lo veáis, ¿vale? Y aquí en el ahusamiento es lo famoso de que queremos que la punta se me quede más finita, ¿vale? Pues aquí veis como si cambio el tamaño la punta se me hace más finita. Aquí podemos cambiar si la punta, es decir, si el final de la punta se marca más o se marca menos. A mí me gusta que se me quede como más degradado, la verdad. Lo mismo con la opacidad, ¿vale? Si queréis que la puntita se me quede con opacidad o no. Y esto es lo mismo pero con la presión, es decir, si yo aprieto o no aprieto en proporción al pincel, ¿vale? La presión siempre es lo que yo apriete. Y con el toque es lo mismo. Bueno, lo de animación de punta sinceramente no sé lo que es. Con el toque es lo mismo pero con el dedo, es decir, que no lo cambiéis si no vais a usar. Y aquí pues tenéis el clásico o que no sea el clásico. Es decir, que quede como más marcado. Vale, así. A ver aquí sí. Bueno, aquí ya lo sabéis. Lo podéis cambiar, hacer más marcado. A mí siempre que lo pongo a tope. Pero porque a mí me gusta. Vale, pero eso ya para gustos. Vamos a la forma. La forma, que es lo importante, una cosa es la forma y otra cosa es el grano. El grano es el interior y la forma es la forma que tiene. Es decir, si yo cambio la forma, podemos ir a la biblioteca de origen y lo pongo con esto, que es como de pintura, ¿veis? Se me va a cambiar a esta forma. La podéis girar, ¿vale? Se os gira, no todas, sino que se gira aleatoriamente. La podéis rotar, que ahí sí que se rotan todas. Podéis variar el número, es decir, que dentro de ese sello puede haber más, es decir, se van como duplicando, puede haber menos. Si yo, por ejemplo, pongo más, se me van poniendo con la misma forma. Si lo giro, veis, ya se me queda perfecto porque lo he girado entero. He girado como varias a la vez y se me ponen del mismo, como un círculo, vaya, porque al final... Y lo mismo con la variación, es decir, que si queréis que te varíen, que en algunas hay 8, ¿no? Pues en una haya 8, en otras 6, en otras 7 encima. Bueno, aquí lo podemos hacer aleatorio, lo del giro y lo de que nos haga aleatorio, que nos vaya con el ángulo, y esto es dependiendo de lo que yo incline el pincel, ¿vale? Que a veces no, o sea, es como complicado, es dependiendo de lo que yo haya inclinado el pincel. Lo mismo la presión por la redondez, es decir, por lo que yo apriete, si se me vuelve más redondo de una forma o de otra. Y lo de filtrado es como se acaba. Normalmente esto suele ser para tipos de pinceles acuarelables. Voy a volver aquí a la forma, la voy a poner como la tenía. Vale. Y ahora voy con el grano, que es quizás lo más importante. Bueno, a mí me parece lo más importante. Y voy a poner que son como formas de piedras, para que veáis la diferencia. ¿Veis? Ay, no me deja aumentar. Bueno, ¿veis que si yo voy como... Voy a ponerlo así. Bueno, claro, así no, porque se me ha quedado entero. Pero el grano, como veis, es lo de dentro. Lo puedo poner en forma de rodillo o en forma de movimiento. Eso significa, en movimiento, que cada grano siempre va a tener la misma textura, ¿vale? Si yo lo pongo en rodillo, es que se me va a hacer esa textura en todo el trazo, no en cada puntito, sino que en todo el trazo se me va a poner esa textura. No sé si me habéis entendido, yo creo que sí. Lo mismo la escala, ¿veis que ahí está como en todo el pincel? No está por cada puntito, sino que está toda la textura entero, y aquí pues cambiamos el zoom, más pequeño, más grande, lo mismo con la escala, lo mismo que lo podemos rotar, que si lo hacemos más profundo es como que está más lejos y por lo tanto más oscuro. Lo podemos hacer también como la profundidad mínima, es decir, que haya una X tamaño de profundidad y X tamaño de mínimo en cuanto a lo que yo vaya apretando, lo mismo que vaya variando, es decir, que algunos tengan como más profundidad y otros menos, y la diferencia, es decir, que si me vayan intercalando o no. A mí sí me gusta. El modo de fusión es muy interesante, aquí está en multiplicar. Puede ser también, si queréis por ejemplo hacer rollo a fuego, pues lo podéis poner superexponer. Y lo mismo, bueno, pues si le queréis quitar y poner brillo, o que tenga más contraste o no,
Lo del contraste es muy interesante porque si yo tengo un pincel, por ejemplo, mirad, creo que aquí, a ver, estábamos aquí en el grano. Ah, porque aquí está en, claro, bueno, tenéis lo de texturizado, ¿no? Que eso varía, pero no, yo os quería enseñar, a ver si con este lo vais a ver mejor, yo creo, y es que aquí, sí, aquí yo, si le doy más contraste, veis, se me queda más marcado. Esto para algunos pinceles, sobre todo de carboncillo, es bastante interesante y puede que os guste. Entonces, bueno, pues le dais más contraste. Vamos a seguir con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? No le... Aquí. Es que lo tengo... Vale, vamos a seguir editando este. Bueno, lo del filtrado, y tenemos en vez de movimiento que sea texturizado, es decir, que se nos quede, si veis, va coloreando y ahora ya sí que sí, cuanto más vaya coloreando se queda la textura en sí. No se va... Realmente este yo no sé hasta qué punto me interesa. Por ejemplo, si quiero hacer puntitos, igual sí, o por ejemplo si quiero poner en algunas zonas una textura de papel o algo, pues sí que me puede interesar. Vale, si yo, ¿veis? Se me queda siempre esa textura. Entonces, para momentos en los que quiero hacer una textura rollo que quiera papel, mirad, si vamos a editarlo y quiero poner, por ejemplo, un papel de bocetado, ¿veis? Se me queda así. Claro, obviamente cuando pinto encima, pues otra vez se me vuelve a pintar. Eso es importante. Lo mismo, escala, profundidad, brillo, contraste. Uy, perdón. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale, ahora. Los filtrados, que ahora aquí no nos va a cambiar. Y lo de que el grano sigue la cámara es para el 3D. O sea que eso tampoco nos interesa activarlo o desactivarlo, pues porque nos va a dar igual. Voy a volver a cambiar la... Sí, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner como lo tenía. Y lo voy a separar para que lo podamos ver otra vez bien, ¿vale? Bien. Ya hemos pasado al grano, pasamos al renderizado. Este es bastante interesante porque, bueno, el flujo aquí no está muy marcado. Voy a coger un pincel que sea... Vale, el negro... Bueno, el negro no, porque igual no vemos la diferencia. Voy a coger este, ¿vale? Bien, este sí, vale. El flujo es si queréis que sea como si le echáis agua al pincel o no, ¿vale? Entonces, si más agua, pues menos se va a quedar el color, y si le echáis al máximo, es decir, si no le echáis agua, se va a quedar bien. Los bordes húmedos, ya sabéis, las esquinitas de cada circulito, si se marcan o no, ¿vale? ¿Veis? Y los bordes quemados lo mismo, es decir, borde húmedo que se difumina y borde quemado que se marque, por así decirlo. Es importante que sepáis que aquí, o sea, cuando estoy aquí en el grano, me cambia el grano, es decir, me cambia esto, no el pincel, ¿vale? Bueno, curiosidades. Mezcla húmeda. Esto es por si ya queremos hacer, bueno, como veis, se cambia, a la mínima que cambies ya se cambia, y es por si queréis que se parezca a la... Bueno, claro, si no pongo... Pero básicamente la mezcla húmeda... ¿Por qué no me pinta? Ahora, la mezcla húmeda es cuánto de humedecido se me va a poner, ¿vale? Es que, claro, si lo tenía así, ¿lo veis? Que se me hace más húmedo o menos, ¿veis ahí? Aquí sería como una acuarela. Lo mismo la cantidad, si queréis que haya más cantidad o menos. Lo mismo con el arrastre, que cuando yo pinto, como que se arrastra, es decir, como que estoy metiéndole más agua cada vez, básicamente. El grado, pues ya sabéis, si más en la inicio o menos. Que se desenfoque, es decir, que vaya menos como en degradado este. A mí me gusta ponerlo con desenfoque. Yo normalmente los pinceles que pongo les pongo con desenfoque, ¿vale? O no. La variación, es decir, que me varíe, que en una zona esté más desenfocado, en otra no. Y la variación de humedad, que es esto, es decir, que había veces que yo pincele y se me quede más húmedo y veces que menos. Bueno, eso ya para gustos. Voy a quitarlo, ¿vale? Porque creo que molesta menos. Muy interesante la de la dinámica de color. Y os voy a explicar por qué. La dinámica de color lo que nos va a variar es el color.
Aquí podemos cambiar el tono, es decir, nos cambia si queremos un tono diferente o no, si lo queremos más saturado o menos saturado, con más brillo o menos brillo, más oscuro o menos oscuro, y el color secundario que es este que tenéis aquí, ¿vale? En mi caso es el color rosa. Bueno, a la hora de editar, por ejemplo aquí, bueno, claro, porque está color negro, pero cuando vayamos a editar el color secundario si le da más importancia o menos, o la mitad. Es muy interesante esto, por ejemplo, cuando queremos hacer hojas, pues, por ejemplo, es otoño o queremos cambiar un poco, que no todas las hojas tengan el mismo color, queda bastante bien utilizar esta opción, ¿no? Por ejemplo, estrellas, que algunas queden más brillosas, otras menos, yo creo que es bastante interesante. Lo mismo pasa con el trazo, en este caso, ojo, cuidado, que el trazo es esto. ¿Veis que el trazo me varía? Voy a quitar esto, ¿veis? Que si yo hago de un trazo me pone de otro color y de otro color. En el sello era solo en la línea, en el trazo es cada trazo diferente. ¿Esto para qué nos puede utilizar? Bueno, pues si queréis hacer unas guirnaldas o algo y que cada una sea de un color diferente, así veis más rápido, en vez de cambiar de color, la verdad. Lo mismo pasa con la saturación, luminosidad, etcétera, etcétera. ¿Veis? Si yo le quito, pues se queda todo de un mismo color. Sigamos, la dinámica. La dinámica lo que varía es el pincel, que esto yo aquí sí que lo cambio mucho. Es decir, si queréis que la punta o no sea más grande o más pequeña, y lo mismo con la opacidad, si sea más opaca o menos, y lo mismo con el tamaño. ¿Veis que os cambia el tamaño del pincel en el interior? Y lo mismo con la opacidad en el interior, es decir, lo que varía, si habéis puesto que algunos sean más grandes y otros más pequeños, pues aquí os va a variar aún más, pues si lo queréis. Lo mismo con el tamaño. Y el Apple Pencil, voy a borrar todo, ¿vale? Si yo pinto, el tamaño me lo va a hacer más pequeñito o más grande, ¿vale? Sobre todo la punta, ¿eh? Aquí en este caso es más que nada la punta, que como veis la punta se me hace más fina. Lo mismo pues la opacidad, el flujo, que para así decirlo es el agua, ya lo sabéis. Aquí es otra opción de flujo, pero quizás como más marcado. Y la inclinación es lo que yo incline, es decir, si inclino mucho pues va a tener ahora más opacidad, y si no inclino tanto no tiene tanta opacidad. Lo mismo con el degradado, lo veis, y el flujo. ¿Veis? En esta opción es cuando he inclinado más, entonces aquí hay más variación. Incluso le podéis poner dependiendo de lo que tú quieras inclinar. Y lo mismo con el tamaño. ¿Veis? En esta que he inclinado, pues el tamaño va a ser más grande o no va a haber diferencia. ¿Dónde es muy útil? Para que sea lo más parecido a un pincel de carboncillo, pues aquí es donde tenemos que cambiar el tamaño, el flujo y la opacidad. Para pinceles de carboncillo es donde más tenemos que activar esta opción. Y aquí, bueno, previsualización, esto es como se vería, así que no nos interesa mucho. Lo que sí que nos importa es esto, el comportamiento del pincel, que es dependiendo del tamaño que queramos. Si yo le pongo a lo máximo, luego aquí se me va a comportar en grande o al revés. Si queremos que sea chiquitito, 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 pues se va a hacer pequeño, ¿vale? Esto nos varía aquí a la hora de dibujar. Siempre podemos ponerlo más grande, es decir, lo que nos varía es el máximo y el mínimo. Es decir, el máximo y el mínimo de aquí, ¿vale? Es como si la barrita esa se moviera. Entonces lo podemos poner el máximo y el mínimo. Si tenemos, por ejemplo, casi así, significará que no me importa mucho si lo pongo aquí que si lo pongo aquí, ¿vale? Y esto mismo nos pasará con la opacidad. Lo voy a poner así. Yo siempre lo pongo con un poquito de margen. Y aquí me pasa un poquito de lo mismo, es decir, si queremos que tenga una opacidad mínima o no. Yo siempre le pongo opacidad máxima y opacidad mínima, porque cuando se dibuja, luego estás aquí y dices, ay, ¿por qué no se me pone opaco? ¿Por qué se me pone...? Bueno, pues si no hacéis así y vais siendo más precisos, ¿vale? Veis que se mueve solo con cada dedito un poquito, pues hacéis eso y ya está. Pero creo que es lo más cómodo. Y con eso, pues ya hemos acabado con todos los pinceles. Entonces, mi idea ¿cuál es? Es que cuando queréis editar un pincel, mi idea de este vídeo era, por ejemplo, yo uso mucho, por ejemplo, a ver, no os voy a engañar. Yo empecé a usar este pincel, el lápiz 6B. Pero ¿qué pasaba? Pues que tenía cosas que no me gustaban. Entonces,
lo podéis ir editando. Por ejemplo, el espaciado tenía un poquito, igual a mí me gusta más. Tenía un poquito de variación, yo le quito la variación. Igual que en el grano, creo que tenía un pelín de giro, yo aquí lo quité porque quiero que se me quede como perfecta la marca, ¿no? Quizás quiero que sea un poquito más opaco y que tenga un poquito menos de flujo, ¿vale? Entonces ya se va pareciendo un poquito al pincel que yo quiero, es más. Entonces podemos ir editando esas diferentes opciones para conseguir el pincel que nosotros queramos a la hora de dibujar, ¿vale? Esa era mi idea. También incluso pues decís, oye, pues igual quiero que se me quede no esa textura, sino quiero una textura como esta, más marcada, ¿vale? Pues bueno, pues mira, ahora tenemos una textura más marcada. Ah, no, mira, es que quiero que se me marque solo cada sello. Pues mira, ahora tengo esta textura. Hombre, a mí me gusta más que se me quede con la textura que tengo, ¿vale? Normalmente no conozco ninguna opción en la que haya usado la opción de sello. Bueno, sí, perdón, miento. La de sello para cuando queramos hacer... pues mirad, por ejemplo, voy a separarlo mucho. Lo veis que lo tengo muy separado. Entonces voy aquí y si quiero que sea un sello, quiero que la forma pues me sea así. Bueno, o debería ser entera, pero bueno. Y aquí pues esto, vale, y ahora tiene que estar aquí en sello. No sé por qué no se pone. Ah, porque está muy pequeño, vale. Aquí vamos cambiando y queremos que sea así o más pequeñito y a esta rotación. Y entonces ya tengo esa, bueno, tendría que cambiar toda la opacidad, pero ya tendría esa forma del sello. Pues entonces voy haciendo los sellos que yo quiera, ¿vale? Es ir editando. Ahora dibujo, es que tenía el del lápiz y ahora quiero volver y la he liado y no sé cómo volver. Pues acordaros de que restablecéis los ajustes y se vuelve al pincel original, ¿vale? Así que chicos, este ha sido un vídeo largo, pero creo que tenía que ser largo para ir como editando las diferentes formas y los diferentes tipos de pinceles. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado el vídeo, acordaos de darle un buen like, de suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.